Árboles en Java. En el siguiente video tutorial se dará a conocer todo lo referente al tema de árboles de Java. Se darán a conocer sus definiciones, los tipos de árboles, sus operaciones de ambos y la conversión de árboles. Como antecedentes históricos tenemos que el primer modelo de árboles se cree que se originó gracias al trabajo de Leonhard Euler en 1736, que es considerado como la primera teoría de árboles. ¿Qué es un árbol? Un árbol también es conocido como un grafo o un TDA, que es un tipo de dato abstracto. Son un conjunto de 0 o más nodos y estos están unidos por un grupo de arcos, que se les conoce como caminos. Los subárboles son los que determinan el grado de un árbol. Cuando se tiene varios árboles en un conjunto se le conoce como bosque. Características de árboles. Existe un nodo principal, que es llamado raíz, del cual se desprenden todos los demás nodos y las hojas. El grado interior del nodo raíz es nulo, porque no existen ramificaciones de entrada hacia él. Al nodo que no tiene hijos se le conoce como hoja. Un árbol se encuentra dividido en niveles, los cuales determinan su longitud. El peso de un árbol se determina por el peso de una hoja. Si el conjunto finito de nodos es vacío, entonces se trata de un árbol vacío. Todos los nodos, sin excepción alguna, de la raíz tiene un padre. Los árboles de un nodo son llamados hijos. En los árboles solo existe un nodo sin padre, que es la raíz, como nos muestra en la imagen. En este caso la raíz es A. Ejemplo de padre e hijos. En la siguiente imagen podemos observar que el padre de C es A y el padre de E es B y el padre de G es C. Y A no tiene padre porque es la raíz, y los hijos de A son B y C, y los hijos de C son F y G, y F no tiene hijos porque es una hoja. Existen dos tipos de árboles que son principales en este tema: árboles binarios y árboles generales, que a continuación se explica cada uno de ellos. Árboles binarios, o también conocidos como árboles balanceados. Es un conjunto finito de 0 o más nodos de 2 grados. Los árboles binarios están compuestos por subárboles, que son subárbol izquierdo y subárbol derecho, y finalmente las hojas. Las operaciones de un árbol binario son insertar. Nos dice que la inserción es similar a la búsqueda y puede tener una solución iterativa o recursiva. La eliminación borra un nodo sin hijos o nodo hoja, que en este caso son los últimos del árbol. Borrar un nodo con subárbol hijo. Se borra el nodo y se asigna un subárbol hijo como subárbol de su padre. Borrar un nodo con dos subárboles hijos. Se reemplaza el valor del nodo por el de su predecesor o por el de su sucesor en orden, y posteriormente se borra el nodo. Búsqueda. Todas las operaciones de búsqueda que se realizan en los árboles binarios están basadas en la comparación de los elementos, es decir, se ingresa el elemento que se desea encontrar y ésta los va comparando con cada uno hasta que finalmente encuentra el dato deseado. Los recorridos son preorden. Este trata sobre: primero se recorre la raíz, después el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. Inorden.
primero recorre el subárbol izquierdo, después recorre la raíz y finalmente recorre el subárbol derecho. Y postorden, primero recorre el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho y finalmente concluye recorriendo la raíz. Árboles generales son aquellos que tienen más de 2 grados y sus operaciones son similares a los de árboles binarios: insertar y eliminar. Como lo mencioné anteriormente, la inserción es similar a la búsqueda y puede tener una solución iterativa o recursiva. La eliminación borra un nodo sin hijos, que en este caso son las hojas, borra un nodo con subárbol hijo y borra un nodo con 2 subárboles hijos. La búsqueda. Esta búsqueda se realiza profundamente y ampliamente. Y finalmente, los recorridos. Conversión de árboles generales a binarios. Para poder llevar a cabo esta conversión es necesario seguir los siguientes pasos. Un árbol se convierte en binario cuando el enlace izquierdo representa el primer hijo en el árbol general y el enlace derecho al siguiente hermano en el árbol general. El árbol es ordenado porque a la izquierda está su hijo, si existen, y a la derecha están sus hermanos, si existen. Cada nodo tiene en su enlace izquierdo a su primer hijo en el general, y a la derecha de un nodo van sus hermanos en el general. El árbol se convierte a binario donde el enlace izquierdo representa al primer hijo en el árbol general y el enlace derecho al siguiente hermano en el árbol general. El árbol es ordenado porque a la izquierda está su primer hijo, si lo tiene, y a la derecha estarán sus hermanos, si existen, con sus descendientes. En la siguiente imagen podemos mostrar la conversión de un árbol general a binario. Y nos dice que el que no tiene hijo izquierdo es hoja en el general. En este caso viene siendo la letra H. El que no tiene hijo derecho es el último hermano en el general, que viene siendo la letra E.